Domingo, ¿algo que decir? Soy inocente, señor. ¿Inocente de cuántas víctimas, Domingo? Inocente, señor. Tiene 55 años y una apariencia inofensiva. Sin embargo, este sujeto es peligroso, violento y de probados rasgos psicopáticos. Con impresionante sangre fría, habría asesinado al menos 14 personas. ¿Hace qué tiempo tú eres mototaxista? 8 años. 8 años. Acá en la provincia de Guaral. Sí. ¿Y desde cuándo vienes así asesinando personas? ¿Hace qué tiempo? Reciente. ¿Cuánto? Bueno. ¿Cuántos muertos tienes así, conscientemente, que tú hayas cometido? De ese mismo modalidad. ¿Cuántos has matado? ¿Cuántos has matado? 12. No, 2. Siempre en su mototaxi y amparado en la oscuridad de la noche, Domingo Manuel Norabuena Espíndola captaba a sus víctimas afuera de bares, discotecas y fiestas folclóricas. Por una extraña razón, tenía una predilección enfermiza por las personas que estaban bajo los efectos del alcohol. Dime, ¿dónde llevas tú tu palo? ¿Dónde lo escondes? Defiendo que es el chofer. Pero tú lo paseas primero. Lo paseas. Lo llevas paseando. Y de ahí recién. Finalmente las abandonaba en alguna acequia o canal de regadío en las afueras de la ciudad. Él le dijo, ¿por qué me llevas por acá? Por acá no es mi casa. Ahí es lo que le agarra a golpes puro en la cabeza. Esta noche en Panorama, la escalofriante historia que estremece el norte chino. Una increíble historia que capítulo a capítulo cobraba una nueva víctima mortal. Yo no sé por qué este señor ha hecho eso. Él ha sabido lo que ha hecho. Ya, ahí está bajando, ya, Mario, está bajando. Ya, ¿qué? Ya, tú le metes, a ver, ¿dónde? En la nuca, justo en la nuca. Ya, supongo ya se cae, ya, está en el piso. La tía está ahí atrás, ya. ¿Y en qué momento sacas tú los documentos? Detalles de su captura. No sabíamos con qué los mataba, no sabíamos cómo era su modo operandi. De repente esperaba que el borracho esté agachado y él con su hacha y le daba en la cabeza, pero no fue así. Él esperaba, bajaba al pasajero y abajo le daba el garrotazo. Un informe exclusivo desde Guaral que da cuenta que el asesino en serie, que inicialmente confesó sus crímenes, ahora ha decidido negarlo todo. Domingo, ¿algo que decir? Soy inocente, señor. ¿Inocente de cuántas víctimas, Domingo? Inocente, señor. Es la noche del 29 de octubre del año pasado. Estas imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran al asesino en serie al acecho de una de sus víctimas. Algunas personas salen de una fiesta, pero Norabuena no les ofrece llevarlos en su mototaxi. Sin embargo, pasada las 11 de la noche, aparece tambaleante una persona. Se trata de Teófilo Nieto Mendoza. El llamado asesino del garrote le ofrece sus servicios. Intercambian palabras, pero Nieto sigue su camino. Norabuena no se queda tranquila. Al verlo ebrio e indefenso y en busca de movilidad, sale a darle el alcance. Horas después, Teófilo Nieto Mendoza aparecería muerto con un golpe en la cabeza. Zonas agrícolas oscuras y alejadas de la ciudad de Guaral eran los lugares preferidos para el asesino en serie. Hasta aquí traía a sus víctimas a bordo de su mototaxi, las golpeaba con su garrote. Al dejarlas inconscientes, la lanzaba a canales de regadío como este, donde finalmente morían ahogadas. Viene mi concuñada y me dice, chola, me dice, a Marco lo han matado. ¿Cómo lo van a matar? Sí, lo han matado, lo han encontrado allá en la sequía. No es él, le digo, sí es él, me dice. Tenía 3 golpes en la cabeza. 3 golpes con un fierro contundente. Solo un mes antes, el mototaxista de la muerte había asesinado a otra persona. Raúl Jesús Abalapeña también tuvo la mala suerte
de cruzarse con este sujeto, estando con varias copas de más. Como él a veces se iba así, a veces a tomar así, nosotros hemos esperado toda la noche, pero ya no regresa. Desde ese día ya no le hemos vuelto a ver, pues, hasta que lo encontramos ya botado allá en la sequía de allá de Naturales. Hasta ese día, recién ya lo hemos encontrado, pero ya sin vida. En ese momento, ni su familia ni amigos sabían qué había sucedido con el padre de familia. Hasta el día de hoy, o sea, no sabemos, ¿no? Hasta que recién ya, más o menos, creo que ya está saliendo todo a la luz. Las extrañas muertes quedaban sin resolver, hasta que un equipo especial de la policía de Huaral empezó a revisar otros violentos asesinatos que datan desde el 2015. 14 de ellos tenían similares características. ¿Cuál era el patrón común de este asesino? Escoger víctimas que están bajo los efectos del alcohol y asesinarlas con un garrote en lugares alrededor de la ciudad de Huaral, lugares oscuros, especialmente en los canales de regadío. El trabajo de investigación empezó hace varias semanas. La primera pista que tuvo la policía era únicamente una mototaxi, cuya placa, por cierto, no se conocía. Nos agenciábamos de cámaras que existían en determinadas empresas, cámaras que tiene la municipalidad o cámaras que tienen algunos grifos. Y ahí logramos obtener las imágenes de las víctimas antes de la muerte, pero que siempre eran recogidos por un mototaxi. Hemos seguido esta secuencia en las diferentes muertes y se logró pues identificar a esta persona. Vino entonces el trabajo más difícil, el de comprobar su culpabilidad. Los agentes determinaron que el asesino del garrote solo salía de noche a bordo de su mototaxi y que habitualmente no se dedicaba a esta actividad. Tras varios días de seguimiento, los agentes que investigaban al llamado asesino del garrote determinaron que casi todos los días llegaba hasta este lugar de la cuadra 1 del Jirón Caguas, aquí en Huaral, a bordo de su mototaxi. Descansaba previamente y luego partía en busca de sus víctimas. ¿Hace qué tiempo tú eres mototaxista? 8 años. 8 años. Acá en la provincia de Huaral. Sí. ¿Y desde cuándo vienes así asesinando a personas? ¿Hace qué tiempo? Recién como ¿Cuánto? un año. ¿Cuántos muertos tienes así, conscientemente, que tú hayas cometido de ese mismo modalidad? ¿Cuántos has matado? ¿Cuántos has matado? 12. 12 de la noche, se estaciona en un paradero, ¿no? En una esquina, y de ahí saca a sus pasajeros. Y hacía su recorrido así, todo en un perímetro rectangular, Caguas, circunvalación norte, y volvía al mismo punto. Eso era diario, de lunes a jueves. Viernes y sábado se dedicaba a las fiestas patronales que se realizaban acá en Huaral. La policía lo vigilaba en autos, motos y a pie, algunas veces hasta disfrazados. No debían despertar sospechas en él. Estaban seguros que en cualquier momento volvería a cometer un crimen y debían evitarlo. El tema no era capturarlo en el momento, era capturarlo infraganti. Hasta que el día llegó. Fue el 18 de marzo, a la 1:33 de la mañana. El mototaxista de la muerte captó a su víctima cerca de un conocido mercado guaralino. Lo que no sabía era que estaba siendo seguido por la policía. En estas imágenes vemos pasar la mototaxi de Norabuena. Detrás, una motocicleta con 2 agentes encubiertos. Justo en este lugar lo ingresó, acá en esta compuerta, en este canal de regadío, y antes de que lo asesine pues el personal policial, lo intervino. La víctima o la futura víctima estaba pues en estado soñoliento, bajo los efectos del alcohol. Al capturarlo y revisar su mototaxi, no solo se encontró la madera que usaba para matar. Dime, ¿dónde llevas tú tu palo? ¿Dónde lo escondes? Despidiendo que es el chofer. Pero tú lo paseas primero. Lo paseas. Lo llevas paseando. Y de ahí recién. También se descubrió que el asesino del garrote coleccionaba objetos que les robaba a sus víctimas. Guardaba, por ejemplo, un llavero de Raúl Jesús Zavala Peña, a quien asesinó en abril del 2017.
hemos encontrado, no le digo, como un llaverito, ya, de una virgencita, y lo encontramos en la misma forma, porque justo la parte esa de donde agarraba la llave se había roto, y él lo tenía en su billetera. El llavero de esta virgen que cargaba a su papá se ha sido encontrado entre las cosas del asesino en serie. Sí. Tenía llaves, tarjetas de propiedad, numerosos chips de celular y, por si fuera poco, llevaba puestos los zapatos de otra de sus víctimas. Él ha sido porque él tiene los zapatos de mi pareja. Yo he reconocido los zapatos. ¿Por qué? Porque los zapatos los va a comprar conmigo él. Y yo conozco sus zapatos. ¿Cómo no va a conocer si cuando se echaba a dormir dejaba los zapatos ahí? ¿Cómo no lo va a conocer? Son 20 años que he vivido con él y el zapato recién él se lo había comprado. También cuentan las víctimas que se salvaron de morir, como Rafael Ricardo Tinoco Villanueva. La misma historia. Lo recoge ebrio, le roba, lo golpea en la cabeza y lo arroja a una acequia. El agua le lleva ya más de 5 metros y tragando agua había reaccionado y como le habían tirado golpe en la cabeza no podía pararse del agua, escapar del canal, pero Dios le dio ese aliento que él salió. 10 minutos hasta tirado porque no podía levantar la cabeza. Un agricultor lo auxilió y tras varios meses de rehabilitación se salvó. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Esta es la larga lista de víctimas cuyo caso no ha sido resuelto. 14 en total, aunque las autoridades dejan en claro que existirían muchas más. Ante una semana estamos pidiendo su prisión ya porque queremos agotar los 4 que tenemos casi concluido. ¿Qué va a pasar con los demás que serían más de 10? Vamos a continuar investigando. Norabuena inicialmente aceptó haber matado a 2 personas. Luego dijo que podrían ser hasta 5. Frente al fiscal ha guardado silencio. En este documento ha quedado consignado cómo intenta explicar el porqué de su macabro accionar. El imputado sostuvo que desde muy pequeño ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, quienes lo torturaban atándole con soga y no le daban de comer, así como haber sido abusado sexualmente por su propio progenitor, quien se dedicaba al consumo de bebidas alcohólicas, situación que le ha repercutido en su conducta personal, por lo que tiene un rechazo a personas ebrias y abusivas. No es justo que una persona que haya matado tantas personas inocentes pues se quede libre o que vuelva a ser libre. No es justo así, o sea, no sé por qué tendría que tener compasión de una persona que sufrió de chiquito maltratos y que justifiquen tantas muertes, que se quede ahí preso, que le den cadena perpetua. Yo quisiera que pague, no es enfermo. ¿Cómo un enfermo va a ser él? Él ha sabido lo que hacía. Yo quisiera que le den cadena perpetua, que no salga nunca. Casos como el de este asesino en serie hacen recordar que en el mismo Guaral, en el 2007, apareció el llamado Apóstol de la Muerte, Pedro Pablo Nacada Ludeña, quien asesinó al menos 16 personas. Según dijo, era un salvador que estaba limpiando la escoria del Perú. El informe pericial de psicología forense respecto al asesino del Garrote ha concluido. Se caracterizaba por un deseo permanente de alcanzar satisfacción inmediata sobre personas que se encuentran limitadas de sus sentidos. Frente a los hechos, motivo de concurrencia, expresa un relato poco espontáneo, manifestando haber sido autor de 3 muertes y 3 personas heridas. Una impecable operación policial logró capturar al asesino del Garrote o el taxista de la muerte, como empiezan a llamarlo. Los familiares de sus víctimas solo piden que sea juzgado de acuerdo a la extrema violencia con la que actuó y la cantidad de familias que enlutó.